El Perú y Bolivia habían constituido desde tiempos de la República una pesadilla para la oligarquía chilena, ya que sólo podían concebir su realización plena si la vecindad de estos estados fuertes y el Gran Perú fue visto por ellos como una amenaza para su supervivencia. El más grande intérprete de esta visión política fue el famoso Diego Portales, rico comerciante de Valparaíso que previno los peligros que se servían sobre Chile. La posición de Chile frente a la Confederación Perú-Boliviana es insostenible, decía en aquella oportunidad. No puede ser tolerada ni por el pueblo ni por el gobierno, porque equivaldría a un suicidio. No podemos mirar sin inquietud y la mayor alarma la existencia de los pueblos confederados y que, a la larga, por la comunidad de origen, lengua, hábitos, religión, ideas, costumbres, formarán, como es natural, un solo núcleo. Unidos esos dos estados, y aun cuando no sea más que momentáneamente, serán siempre más que Chile en todo orden de cuestiones y circunstancias. La Confederación debe desaparecer para siempre del escenario de América. Así preveía Diego Portales cuando se había creado la Confederación Peruano-Boliviana. Y la Confederación fue destruida más que por Chile por la complicidad de las oligarquías feudales de Perú y Bolivia, que no llegaron a comprender la visión de futuro del más grande estadista que tuvieron a lo largo de existencia el nuevo presidente de Bolivia, General Velasco, y el doctor José María Serrano, en su pequeñez de alma, llegaron incluso a felicitar a Chile por el espléndido triunfo logrado contra Santa Cruz. Estaba visto que Bolivia iba a transformarse de primera potencia en América Latina a una nación pequeña, nudo de ambiciones de todos sus vecinos. Los peruanos, absortos en sus problemas internos, tampoco supieron percibir el peligro que se cernía sobre su nación. No podían convencerse que Chile apuntaba precisamente más allá de la frontera boliviana. Y en un momento hasta se arrepintieron de haberse buscado una alianza con Bolivia en 1873, y cuando se desencadenó el conflicto trataron de sacar el acuerdo de las brasas, como tendremos la oportunidad de ver en el curso de este relato. Solo pudieron convencerse que el verdadero objetivo de Chile era precisamente el Perú, cuando retumbaron las palabras de Balmaceda en el Congreso chileno. El litoral del Pacífico, había expresado desafiante, no hay sino dos centros de acción y progreso, Lima y el Callao, y Santiago y Valparaíso. Es preciso que uno de estos centros sucumba para que el otro se levante. Por nuestra parte necesitamos Tarapacá como fuente de riqueza y Arica como punto avanzado de la costa. La cuestión de fondo, la cuestión propia de la guerra estaba planteada. El impuesto de los 10 centavos no era sino el pretexto para llevar adelante este plan de conquista. Espionaje y contradicciones del roto. La conquista del litoral boliviano no fue una aventura concebida de la noche a la mañana. Fue un plan bien estudiado y mejor ejecutado con todos los elementos logísticos más avanzados de aquella época. En cuanto la escuadra chilena se lanzó a la conquista, las fuerzas de tierra estaban ya listas para ejecutar el plan. En ese momento se distribuyó entre los jefes y oficiales chilenos un documento reservado. Se trataba de un documento secreto cuya divulgación estaba penada con la muerte. Él constituía nada menos un estudio logístico meticuloso de todo el litoral boliviano y peruano. El mismo había sido encomendado con muchos años de anticipación a una comisión secreta al mando del capitán de fragata Ramón Vital Gormaz, que recorrió de punta a punta todo el territorio boliviano que sería escenario de la guerra. Se trata de una publicación fresca llevada como fecha del mes de febrero de 1879, vale decir, en los días mismos de la ocupación de Antofagasta. El documento contiene un mapa, posiblemente el más completo y meticuloso que se haya hecho en toda esa región, el mismo que portaba en sus mochilas los oficiales más caracterizados, preparados especialmente para actuar en estas circunstancias. La publicación secreta lleva por título Geografía Náutica de Bolivia. Obviamente después de la guerra ha debido ser recogida. De ahí su extrema rareza, pues su existencia fue ignorada por el Perú y Bolivia.
El historiador boliviano Manuel Frontaura Argandoña, en su obra El litoral de Bolivia, que seguramente es el aporte más importante de la causa boliviana, en los últimos tiempos publica como anexo número 1 de su obra un plan logístico de la ocupación chilena, el mismo que constituyó una verdadera revelación. En principio pensamos que en el folleto, en nuestro poder y el público por Frontaura Argandoña era la misma cosa, pero en su confrontación resulta un hecho insólito que tiene su explicación. El estudio del desierto de Atacama es tan minucioso que no es posible admitir que él haya sido realizado en poco tiempo, sino en un lapso de siquiera 4 o 5 años. No se descuida en él el señalamiento de los más pequeños o insignificantes accidentes geográficos, la ubicación de los ríos y riachuelos, arroyos, vertientes, las licuaciones de las nieves, la fauna, la flora, etc. No descuida en los estudios geológicos, ya que también contiene datos sumamente interesantes sobre los yacimientos de oro, bismuto, cobalto y otros minerales. El trabajo, por otra parte, contiene noticias históricas poco conocidas, haciendo hincapié a cada paso sobre la soberanía boliviana en dicho desierto. La superficie de la república se estima en 50.000 leguas cuadradas. El suelo es en su mayor parte elevado y se le puede considerar dividido en 3 regiones de aspectos diferentes. La costa comprendida en el árido desierto de Atacama, que ya hemos hablado, determina ese capítulo con referencias interesantes sobre las poblaciones de Calama, Chiuchiu, Chacance, Mistanti, etc. La segunda parte del documento se refiere a la geografía náutica de Bolivia y se destaca un subtítulo que dice Límite litoral chileno-boliviano, donde indica en forma concreta que el límite es el paralelo 24, conociendo desde el mar hasta la parte más culminante en los Andes. En febrero de 1879, el capitalismo anglo-chileno ya nada tenía que esperar. Con notable habilidad había logrado soldar sus intereses en todo el litoral boliviano, logrando penetrar pacíficamente en la explotación del salitre y el guano. La socaira impudente de los gobiernos de turno, paralelamente al hecho en sí, el cuadro de la realidad político-económico de ese vasto territorio que hoy se conoce con el denominativo cono sur del continente, mostraba un síndrome espectacular que explica la impunidad con que consume Chile la conquista de inmensos territorios y fabulosas riquezas que hasta hoy sustentan su economía. Era ya viejo el pleito que mantenía Chile con la Argentina sobre límites territoriales. El año 1872 el problema volvió a actualizarse, especialmente sobre la posesión del estrecho de Magallanes. El señor Frías, dice un autor chileno, se empeñó en circunscribir el debate exclusivamente en las tierras que circundaban el estrecho de Magallanes y propuso una línea que partiría de la bahía de Pequet hasta encontrar con la cordillera. Por su parte, el señor Ibáñez tuvo cuidado de recordar que los derechos históricos de Chile no se reducían a las costas del estrecho, sino que comprendían en la vasta extensión de la Patagonia, cortada al norte por el río Diamante, que era su límite con la provincia de Cuyo. Chile en los años posteriores se había preparado cuidadosamente para reclamar sus derechos en aquellos territorios que litigaba con la Argentina. Un ejército poderoso había sido organizado y equipado convenientemente para respaldar estos reclamos. La marina chilena ya contaba con los acorazados encargados a Inglaterra, que le daban rango de verdadera potencia sudamericana. Las relaciones internacionales entre los dos países, cada vez más tensas, sufrieron una grave crisis a punto de inminente estallido bélico cuando Chile intentó ocupar el río Santa Cruz, lo que no pasó de un amago, pues el retiro prudente de sus tropas ante la agudización de las fuerzas argentinas evitó un choque fatal. El año de 1877 se reinician las conversaciones entre ambas cancillerías, ya que solamente se había acordado un status quo para procurar la búsqueda de una fórmula de advenimiento. En enero de 1878 llegaron a un acuerdo estableciendo como límite las altas cumbres cordilleranas. Nombrado como árbitro el rey de Bélgica, esta solución se reconocía implícitamente la soberanía de Argentina sobre la Tierra del Fuego y la Patagonia. Pronto fue desautorizado por la veleidosa y carente de moral, se iría presionando con el correr del tiempo hasta tipificar una verdadera escuela que no honra a la nación del Mapocho.
El rechazo chileno a un protocolo ya firmado entre los plenipotenciarios Barros Arana y Elizalde dio lugar a que eclosionara nuevamente el ímpetu de guerra. Las relaciones entre ambas naciones quedaron rotas y todo hacía vislumbrar la inminente iniciación de hostilidades previa a la declaración de guerra. ¿Y por qué no se fueron a las manos cuando todo entendimiento parecía imposible, quedando solo dirimisión por las armas? La respuesta es sencilla. El objetivo chileno en aquel momento ya no era la Patagonia, sino las riquezas del litoral boliviano, que según su cancillería valía la pena de una guerra, y no así los territorios disputados con la Argentina, que nada valían, según don Diego Barros Arana, ministro plenipotenciario de Chile en Buenos Aires. La perspectiva de ensanchar sus fronteras por el norte hizo que Chile buscara fórmulas de hacerlo con la Argentina a cualquier costo, y sus diplomáticos fueron tan hábiles que fueron dilatando las cuestiones en momentos cruciales. En aquella época, la actitud argentina de tolerancia entre las balandronadas chilenas no tenía una explicación lógica, ya que se pensaba que la opulenta nación de Plata pondría en su lugar a la insolente Araucanía. Posteriormente se ha demostrado que la Argentina no podía actuar sino con mesura, pues una guerra en aquel momento le significaba una aventura de incalculables desastres. Recién terminada la del Paraguay, que había desangrado lo mejor de nuestra juventud, estábamos sin flota de guerra de alta mar, en medio de una persistente crisis política y un estado económico deplorable. ¿Qué significaba enfrentar a un país de firme estabilidad interna, de economía floreciente, dueño de una flota de mar ultramoderna que, para colmo, esperaba dos nuevos acorazados de refuerzo, de formidable poder ofensivo para la época? Naturalmente poseíamos un ejército que, si no era un modelo de disciplina, las largas guerras internas y externas habían forjado un metal insuperable. Eran aguerridos, sufridos y valientes, pero que podían hacer contra los modernos equipos con quien desde un par de años antes se venía armando aceleradamente el ejército chileno. A primera vista, sin embargo, daba impresión que ambas naciones tuvieran mutuo temor de llevar la sangre al río, lo que en cierta manera era evidente. Ya conocemos las razones que pensaron para que la Argentina asumiera una posición prudente. Sin embargo, en Chile tampoco existía un deseo vehemente de dirimir supremacías con su vecino cordillerano, y sus provocaciones no pasaban de ser globos de ensayo para tener una certidumbre en una reacción argentina para llevar a cabo sus proyectos en su frontera del norte. Chile estaba decidido a la expansión territorial, y ya conocemos los dos campos que tenía en vista: la zona de Atacama boliviana y la Patagonia argentina. La guerra era inevitable con uno u otro, y en 1879 pesó más la región norteña, donde los acontecimientos se precipitaron. Es obvio que con estas circunstancias Chile buscarán afortunadamente una neutralidad argentina. Chile podría enfrentarse con éxito contra Bolivia y Perú por la superioridad de su ejército y armada, pero ingresando a Argentina más en el conflicto, las cosas podrían variar, ya que el equilibrio de las fuerzas podría llegar a ser igual. El clamor argentino, que exigía una intervención armada por el lado de Bolivia y Perú contra su insolente vecino cordillerano, sin embargo pronto se enfrió ante la firme decisión del presidente Avellaneda, que había cedido a los cantos de sirena del plenipotenciario José Manuel Balmaceda, que obtuvo un verdadero triunfo diplomático en circunstancias completamente adversas. La única explicación coherente de esta actitud es que la Casa Rosada pensaba aprovechar el conflicto para presionar sobre Chile y lograr una solución favorable en el sur. Y precisamente queriendo aprovechar esas circunstancias, el canciller Montes de Oca propuso una transacción a los problemas limítrofes. Balmaceda, hábil negociador, fue eludiendo la definición del problema, logrando poco a poco algo que no estaba dentro de sus cálculos: la firma de un acuerdo que se llamó modus vivendi, que no era otra cosa que la repetición de acuerdos anteriores. De esta manera, Argentina despejaba el camino para que Chile consumara la conquista de los ricos territorios costeños de Bolivia y Perú. En junio de 1879, dice el mismo autor, en medio de un ambiente marcadamente antichileno generado por la Guerra del Pacífico, fueron considerados por el Congreso argentino el protocolo Fierro-Zaratea y el modus vivendi Montes de Oca Balmaceda. Ambos fueron despedazados, desmenuzados y finalmente rechazados. Estábamos a fojas 1. Pese a todo, caído en cuenta el gobierno argentino de la
de la picardía chilena en momentos en que el ejército bien prestigado de este país iniciaba las hostilidades contra la endeble alianza Perú-Boliviana, supo sacar ventaja de la situación, enviando una expedición militar al inmenso territorio de la Patagonia, al mando del general Julio Argentino Roca. La misma sentó plaza de soberanía al ocupar aquellas tierras disputadas, hecho reconocido posteriormente por Chile mediante el Tratado del 23 de julio de 1861, en pleno fragor de la Guerra del Pacífico. El deseo de uno de asegurar a Chile la consolidación de su victoria sobre Perú y Bolivia, sin presiones externas que entorpecieran la firma de los tratados de paz, y la creencia en otros de que la Patagonia era un territorio falto de valor que podía sacrificarse sin mayor detenimiento para el interés nacional, inclinaron la balanza parlamentaria a favor del tratado, dice Jaime Izaguirre en frases que trascienden una verdad consumada. Con las manos libres, Chile volcó todo su poderío hacia la frontera norte. La oportunidad para poner en práctica sus viejos sueños hegemónicos en el Pacífico había llegado. Los territorios costeños de Bolivia, donde habían aflorado inmensos yacimientos de guano y salitre, debían pasar a su dominio, ya no por la fuerza de su austera acción diplomática, que no pudo sino avanzar un grado en 50 años de forcejeo, chocando siempre con la montaña de pruebas que demostraban la verdad de la causa boliviana, ahora estaba en condiciones de atropellar. Las inversiones realizadas y las fortunas en crecimiento exigían seguridad absoluta para una explotación fructífera de los salitres y guanos, sin el control ni la mirada acuciosa de los propietarios, que en cualquier momento podrían ceder a las tentadoras propuestas de otras potencias capitalistas ávidas de hincar los dientes en tan ricas presas. El 14 de febrero de 1879, el ejército chileno con todo su poderío ocupó Antofagasta sin cumplir el requisito de la declaratoria de guerra. Todo era perfectamente coordinado, pues el mismo día de la ocupación en La Paz, el delegado chileno seguía discutiendo los reclamos planteados a raíz de la situación creada con el impuesto de 10 centavos. El mismo día de la ocupación fue distribuido con todo el secreto necesario entre los oficiales del ejército chileno un pequeño libro elaborado en la Oficina Hidrográfica de Chile. Se trataba de un minucioso estudio topográfico, climatérico e hidrográfico de toda la región. Se acompañaba al pequeño vademecum de la ocupación un mapa que hoy mismo asombra por los detalles y la meticulosidad con que fue elaborado. Naturalmente era el último mapa donde aparecía la soberanía boliviana de esos territorios. El libro llevaba por título Geografía Náutica de Bolivia y estaba firmada por el capitán de fragata Ramón Vidal Gormaz. El capitalismo inglés, que era el verdadero interesado en la disputa, ocultaba muy bien las garras, apareciendo solo Chile como país agresor, que salía en defensa de los pretendidos derechos hollados por el Estado boliviano. Muy pocos pudieron percibir en aquellos momentos que la guerra que se iniciaba era en realidad una típica guerra imperialista entre Inglaterra y Chile contra Bolivia y Perú. Es importante conocer algunos aspectos del frente interno que enlazan al final con los grandes intereses en juego. La permanente crisis económica de Bolivia obligó a tomar algunas medidas, el uso legítimo de sus derechos soberanos. Una de aquellas medidas consistía en la promulgación de una ley que gravaba con 10 centavos sobre cada quintal de salitre exportable por Antofagasta. La ley había sido sancionada por el Congreso Boliviano de 1878 y el presidente Daza la promulgó en uso legítimo de sus atribuciones. La Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, que era la empresa concesionaria de la explotación de esas riquezas, en actitud desafiante se negó a pagar el impuesto, elevando su queja curiosamente al gobierno chileno en busca de un conflicto diplomático forzado. El gobierno boliviano, actuando con energía, entonces ordenó el encarcelamiento del gerente de la empresa, Jorge Hicks, y el embargo de sus bienes hasta cubrir la suma de los 98,000 pesos. La persistencia de la compañía en desobedecer las leyes bolivianas finalmente exaspera al presidente Daza, que resuelve nacionalizar el salitre boliviano expidiendo el decreto correspondiente, cuya parte considerativa muestra a las claras el intento fiscalizador y patriótico que animaba a aquel gobierno. Dice así:
considerando finalmente que es atribución del gobierno mandar, ejecutar las leyes y ejercer la alta supervigilancia y tuición de los intereses nacionales, en cuya virtud puede rescindir los contratos celebrados por la administración y que no han sido cumplidos de buena fe por los contratistas, se declara que queda rescindida y sin efecto la convención del 27 de noviembre de 1873, acordada entre el gobierno y la Compañía de Salitres Antofagasta. En su mérito, suspéndese los efectos de la ley del 14 de febrero de 1879. El ministro del ramo dictará las órdenes convenientes para la reivindicación de las salitreras detentadas por la compañía. La historiografía oficial de Bolivia se refiere muy de pasada a este hecho trascendental del gobierno de Daza, que constituía una verdadera medida del tipo popular y nacionalista que interpretaba las ansias del pueblo y de un sector de la burguesía boliviana, progresista en plena formación, que se cobijaba a la sombra de ese gobierno, pretendiendo recuperar esas riquezas, aunque a instancias de otros intereses foráneos que deseaban intervenir en el boom del guano y del salitre, actitud que no dejó de preocupar al sector de la ultraderecha antinacional, cuya cabeza visible era nada menos que Aniceto Arce, el señor de Huanchaca, que había ligado ya sus intereses con los de la oligarquía chilena, que controlaba los barcos de Santiago y Valparaíso, donde ya habían metido las manos los vaqueros de Londres. Pecado capital y honor del roto. Tan es así que el reclamo sobre el impuesto de los 10 centavos no era más que un mero pretexto que, cuando Chile ocupó el litoral, el 12 de septiembre de aquel mismo año, creó otro gravamen de 40 centavos sobre el quintal de salitre. Un año después, el impuesto subió a un 1.60 de plata sobre quintal y otros 60 centavos sobre el kilo de yodo. La compañía exportadora del salitre, que se había prestado al juego, cínicamente presentó entonces una reclamación al gobierno chileno exigiendo respeto al contrato suscrito en 1873 con Bolivia. Es interesante conocer algunos entretelones de aquel momento. Producido el reclamo chileno ante la Cancillería boliviana, sus argumentos fueron rebatidos con toda facilidad, dada la carencia de un apoyo sólido para sostenerlo. La Cancillería boliviana, que desconocía los preparativos chilenos para consumar el asalto al litoral, en esos momentos buscó afanosamente una fórmula de avenimiento. El delegado chileno, por contrapartida, tosudamente insistía en un reclamo sin un asidero legal que le respalde. La cuestión era ganar tiempo. Cuando todo hacía prever que se allanaría el camino para arribar a un acuerdo en el interín, Chile, con el sigilo delincuencial necesario, había concentrado ya sus tropas en el puerto de Caldera. Sus acorazados ya avanzaban cautelosamente, fueron divisados finalmente en aguas de Antofagasta. Entre tanto se seguía discutiendo en La Paz la fórmula de un arreglo. El 14 de febrero de 1879 desembarcó el ejército chileno en aquel puerto. Procedió a la ocupación sin previa declaración de guerra. El prefecto del litoral, con coronel Severino Zapata, completamente inerme, sin fuerzas para resistir la agresión, abrumado por el peso de un atentado sin nombre, no pudo hacer otra cosa que protestar por el acto vandálico, abandonando el puerto e internándose en el interior del país. El presidente Daza, el manifiesto emitido en pocos años después de aquel acontecimiento, explicó esos momentos vividos de la siguiente manera: si algo puede reprocharse a mi administración en este asunto, es el de haber confiado en la palabra autorizada y solemne del embajador chileno, que hasta último momento y empeñado en la fe nacional de su patria, sostuvo el principio de tratar la cuestión en el terreno de la diplomacia. Los 10 centavos eran el pretexto, pero el socaire de su pálida resurgencia ocultaba la áurea resplandecencia de la libre esterlina con el ruido seco de todo su poderío. Chile era solamente la punta de lanza de la penetración del capitalismo inglés en el Pacífico. Verdaderas causas rapas del roto. Durante mucho tiempo se ha discutido, y aún en nuestros días se discute entre peruanos, bolivianos y chilenos, la verdadera motivación de la guerra. Así, por ejemplo, el peruano Carlos Vice dice que la causa principal fue la negativa peruana de declararse neutral en el conflicto, ya que el Perú tenía la obligación del Tratado Secreto de 1873. Como otra causal, al señalar también la ambición desmedida de la clase dirigente y del pueblo chileno por apoderarse de las salitreras de Tarapacá y Antofagasta. Paz Soldán, por su parte, manifiesta que Chile optó el camino de la guerra porque atravesaba una situación económica
caótica, especialmente porque los altos intereses de su deuda externa le amenazaban y presionaban. Todos los demás autores peruanos coinciden en señalar la cuestión del Tratado Secreto de 1873, avalando de esta manera conestando la tesis chilena. La excepción fue Carlos Mariátegui, quien en su notable ensayo sobre la realidad peruana por primera vez toca a fondo al referirse a este problema, haciéndolo derivar del fenómeno industrial europeo en pleno proceso de expansión que buscaba materias primas para sus industrias en ascenso. En Chile se ha impuesto como dogma la tesis de que el casual descubrimiento del Tratado Secreto de 1873 fue la causa de la guerra. Vicuña Maquena, Barros Arana, Santa María, Bulnes y otros sostienen esta tesis con argumentos casi idénticos. Muy posteriormente a esta generación de historiadores y pseudohistoriadores aparece otra promoción que actualiza y remoza esta vieja tesis, acomodándolo a sus lucubraciones eruditas o pseudoeruditas, pensando quizás que después de transcurridos 100 años se puede nomás seguir haciendo comulgar ruedas de molino a las nuevas generaciones. De esta suerte aparecen Conrado Ríos Gallardo, Jaime Izaguirre, Encina, Espinosa, Noraga, Pinochet y otros, quienes desempolvando los trabajos de Amunátegui, que en su época cayeron en el ridículo por sus extravagancias y entripados interpretativos, redescubren que la guerra nada tenía que ver con las ambiciones ni el salitre, sino que simplemente fue una guerra de reconquista, ya que esos territorios siempre habían pertenecido, dicen, a Chile, que por un descuido habían aparecido bajo la soberanía boliviana, que por tanto lo único que se hizo fue recuperarlo. A esta tesis, como se sabe, se adhirió el general Augusto Pinochet, copiando al pie de la letra los trabajos de Izaguirre. Los historiadores bolivianos de la vieja escuela sostienen unánimemente que fue la ambición taimada y artera de Chile quien, aprovechándose de la situación crítica que atravesaba el país, consumó el vil atentado. Alberto Gutiérrez y Vicente Ochoa se salvan de esta generalización por algunos aportes valiosos que hacen en su obra. En los últimos tiempos, Augusto Céspedes, Alipio Valencia, Sergio Alamaraz, Frontaura Argandoña, Obando Sanz Albarracín, Luis Antesana y otros contribuyen a la interpretación de los factores intrínsecos o extrínsecos que dieron lugar a la guerra que nos ocupa. Todos ellos relievan, como no podía ser de otra manera, el factor económico, punto de partida para tratar los fenómenos históricos científicamente. Pero ¿será cierto que solo lo económico empujó a Chile a cometer tal inicuo acto depredatorio? No, sería un craso error admitir ese argumento a secas. En la guerra del Pacífico, como en todas las guerras, hubieron otros factores que no se pueden soslayar, como el orgullo nacional y la lucha por la hegemonía del Pacífico. Pero hubo también un factor desapercibido, nada desdeñable para interpretar el síndrome de aquellos acontecimientos. Se trata de una especie de patología racial colectiva que hace de los chilenos aficionados a lo ajeno. Esto no es nuevo ni una invención reciente. Connotados etnólogos y antropólogos han puesto su atención en esta lacra. En el fondo del alma popular, dice Alberto Gutiérrez, existe una inclinación innata al despojo por medio de la violencia. En la criminalidad chilena se advierte el predominio de ciertos actos que demuestran esa tendencia popular, que no ha mostrado el progreso de la cultura general. El hurto, el robo tímido y silencioso son vicios poco generalizados. El robo, para hacerse atrayente, debe ser con efracción y con violencia, algo que, a pesar de los refinamientos de la educación y de los adelantos de la cultura general en las clases dirigentes, de eso que constituye una moralidad de la raza misma, y así se comprende, concluye el mismo autor, que dentro de las prácticas políticas diplomáticas exista una tendencia visible al despojo. El preludio de la ocupación estuvo matizado por una serie de incidentes que no dejan de tener importancia. Veamos alguno de ellos. En cumplimiento de las órdenes emanadas del gobierno central, el prefecto Zapata había procedido el 11 de enero de aquel año al embargo de los bienes de la compañía salitrera. El mandamiento de embargo, que viene a resultar el último acto administrativo de Bolivia sobre el litoral, es elocuente y significativo. Dice: el ciudadano Severino Zapata, prefecto y superintendente de la Hacienda del departamento, ordena y manda que el diligenciero de Hacienda, José Félix Balda, aprecie y conduzca a la cárcel a José Hinks.
gerente y representante de la Compañía Salitrera y Ferrocarril de Antofagasta, deudor al fisco de la cantidad de 90.848 bolivianos 13 centavos. Asimismo, tratará embargo a los bienes de dicha compañía suficientes a cubrir la cantidad adeudada. En cumplimiento de este despacho, las autoridades bolivianas procedieron al embargo de los bienes de aquella firma, pero el gerente Hicks se había dado a la fuga, constituyéndose de inmediato en uno de los principales agitadores que indujo a las turbas chilenas a cometer atropellos y a desobedecer a las autoridades bolivianas. Este fue el móvil que utilizó Chile como pretexto para sacarse la máscara y lanzarse a la ocupación, un móvil absolutamente particular que fue convertido en ofensa a la dignidad chilena, porque así convencían el plan ya trazado de antemano. La masonería en la guerra. No puede dejarse de mencionar un hecho de suma importancia como es la participación de la masonería en todos aquellos acontecimientos. El ensamblamiento de los grandes intereses en juego con las cúpulas de la masonería afloró en aquella oportunidad ya sin escrúpulo alguno. Desde años atrás se había ido produciendo la simbiosis entre las compañías exportadoras de guano y salitre con las logias que operaban en Santiago y Valparaíso. Tal era el caso de la Gran Logia de Chile, cuyos miembros en su mayoría eran socios o accionistas de las salitreras. El serenísimo y gran maestro de esta logia era nada menos que don Evaristo Soublette, de nacionalidad inglesa, pero al mismo tiempo era gerente general de la Compañía de Salitre y Ferrocarril Antofagasta, con residencia en Valparaíso. George Hicks, George Paddison, Diego Adamson, Juan Clemenson y H.R. Stevenson eran socios o formaban parte de la planta administrativa de la misma empresa. La resistencia del gerente Hicks obviamente fue parte del plan urdido entre las autoridades chilenas con la logia Gran Oriente de Chile. La intervención inglesa en todos los acontecimientos, si muy bien disimulada, se hizo presente. A tiempo de producirse la ocupación de Antofagasta, el poderoso navío de la Armada inglesa Pelican observó desde prudente distancia los operativos del desembarco chileno. La Gran Logia de Chile estimuló con fondos propios la ocupación chilena, es más, promovió colectas públicas con pretexto de socorrer a los heridos y huérfanos de la guerra, desviando más tarde estos recursos con destino al equipamiento del ejército chileno. En todas las actividades y emergencias destinadas al éxito del operativo bélico chileno, estuvo presente la logia, ya organizando a la Sociedad de Socorros Mutuos de la Patria, que cumplió un papel de primer orden en la ocupación de Antofagasta, ya cooperando en la adquisición de alimentos y medicamentos, ya agitando mediante sus componentes a las turbas ignaras a cometer toda clase de depredaciones contra las autoridades particulares de nacionalidad boliviana. El serenísimo gran maestro de la logia, en su entusiasmo bélico, perdió la serenidad y el decoro que la orden exige a todos los miembros de la hermandad, haciendo aspavientos, se puso a hacer alarde de su odio antiboliviano. Evaristo Soublette, que había llegado a Santiago junto con el ejército invasor, dice un autor, aleccionaba a la muchedumbre formada por chilenos residentes en aquella ciudad, pronunciando virulentos discursos contra los bolivianos y sus autoridades. Las palabras de Soublette soliviantaron a la muchedumbre, que se desbordó incontenible en los actos de vandalismo. Los rotos se precipitaron sobre las tiendas y almacenes, rompiendo puertas y dando cuenta de todo lo que encontraban a su paso. Ebrios de licor y sangre saquearon, mataron y depredaron a mujeres, ancianos y niños, cuyos gritos de angustia se ahogaron ante el desaforo e iracunda de los bárbaros. En otra parte, agrega el mismo autor, hubo un momento en que cuando la muchedumbre enardecida avanzaba hacia la prefectura, un grupo aleccionado por Soublette irrumpió hacia la puerta del edificio, levantando en brazos hasta la altura de la puerta a una mujer llamada Irene Morales. Arrancaron el escudo boliviano colocado en el frontispicio del edificio, despedazándolo en el instante en medio de gritos salvajes. Soublette concluyó una arenga virulenta con estas palabras: sed generosos, hermanos y compatriotas, ahora que estáis en vuestra patria, en esta sagrada tierra chilena. Con este motivo, la Gran Logia del Oriente Chileno intercambió notas con la similar uruguaya, donde trasciende toda su magnitud la intervención de la masonería en aquellos acontecimientos. El momento escogido por Chile no podía ser más propicio. Bolivia vivía una de las peores crisis económicas de su historia. La sequía había destruido las sementeras, dejando a su paso hambre, miseria y dolor.
y como si esto no fuera suficiente, la peste asolaba las poblaciones diezmándolas. A ello se debe agregar que el ejército boliviano ya no era el mismo de los inicios de la República, que había dado tantas glorias y satisfacciones al país. Las cuentas luchas intestinas habían acabado por minorarlo y deteriorarlo, y Anacocha, Socabaya, Paucarpata, Iruya, Montenegro, Huamahuaca e Ingavi eran ya ecos lejanos de que se diluían en la historia. La situación financiera del país estaba en completa bancarrota, todo era un desastre, el caudillismo y las guerras civiles habían llevado a la patria a su destrucción. Pero fuera de las fronteras del país quedaba el mito del valor del soldado boliviano, jamás desmentida. El Tratado de Paucarpata. Mucho se ha especulado sobre los misterios que rodearon la firma del Tratado de Paucarpata, incluyendo naturalmente la injerencia de la masonería en el asunto, toda vez que se supo que Santa Cruz y Blanco Encalada eran hermanos en alto grado. Lo que sí es evidente es que este tratado fue manipulado desde Londres, ya que de otra manera no se sabría explicar por qué la Confederación Perú-Boliviana reconocía en una cláusula expresa la deuda que tenía Chile con Inglaterra. Santa Cruz necesitaba la paz para consolidar su poder y no vaciló en comprarla a ese precio, dice un autor peruano. En este hecho poco conocido explica el interés de Inglaterra para exigir el cumplimiento del tratado que, por otra parte, había sido puesto bajo la garantía de Su Majestad Británica. Pero ya sabemos cuál fue el epílogo de toda esta tragicomedia. Chile, que se había comprometido a dejar vivir en paz a la Confederación Perú-Boliviana, incumplió su palabra empeñada y volvió a las andanzas, y esta vez con el concurso de un gran contingente de jefes y tropas peruanas que culminó en la batalla de Yungay. Es interesante relevar el interés británico en la guerra de la Confederación. En conocimiento de Foreign Office, los preparativos para una nueva guerra contra Santa Cruz. Su Majestad Británica utiliza todos los medios persuasivos para evitar una nueva guerra entre los tres países, pero siempre con resultados negativos. Chile estaba decidido a vengar la afrenta de Paucarpata, y en ese afán sus odios eran sordos y las recomendaciones de Londres y aún a las amenazas. Cuando Inglaterra decide intervenir directamente en el problema, haciendo sentir el peso de su poder marítimo en favor de Santa Cruz, ya era tarde, pues ya se había producido la batalla de Yungay, limitándose entonces a presionar para que las tropas chilenas retornaran a su país cuanto antes. La oligarquía chilena sabía muy bien lo que hacía, sabía que la consolidación de la Confederación significaba a la postre su absorción. No quería que otra nación que no fuera Chile desempeñara el papel de punta de lanza de la acción civilizadora inglesa en esta parte del continente. La advertencia de don Diego Portales era ya un código de conducta que no podía apartarse. La posición de Chile frente a la Confederación Perú-Boliviana, había dicho, es insostenible, no puede ser tolerada porque ello equivaldría a un suicidio. Unidos esos dos estados serán siempre más que Chile en todo orden y cuestiones y circunstancias. Yungay fue el fruto del espíritu aldeano de la ceguera de algunos caudillos peruanos que no podían concebir el proyecto de una patria grande. Ese afán mezquino no permitieron que un boliviano plasmada en el sueño de Bolívar, y se pusieron a servir a Chile. Santa Cruz fue derrotado por la primera triple alianza urdida en Santiago, Lima y Buenos Aires. La guerra de la Confederación Perú-Boliviana es el anticipo de la guerra del Pacífico. Su relación es íntima, existe una imbricación directa entre ambos acontecimientos, de ahí que nos hubiésemos detenido en su análisis estratégico para ilustrar mayormente este capítulo. Simplemente deseamos añadir una breve cita de óptica chilena que nos permite justificar nuestra tesis. Acudimos a Guillermo Félix Cruz, quien en un enjundioso prólogo a la obra Dos soldados en la guerra del Pacífico de Abraham Quirós y Hipólito Gutiérrez, refiriéndose a Paucarpata, expresa: el chileno había sido derrotado por sus cabales, siempre combatiendo sin rendirse jamás. Un ejército entero sin luchar había capitulado. Eso era humillante, desdoroso para una noble tradición y contrario al honor nacional, a la dignidad de los chilenos. Y en otro párrafo indica: Yungay fue el anticipo de Tarapacá y Pisagua, el asalto de Pan de Azúcar y el de la toma del Morro de Arica y el combate naval de Casma.
sincronizó con el de Iquique en la contienda del Pacífico. Indudablemente que la guerra del Pacífico no era sino la prolongación de la guerra de la Confederación Perú-Boliviana. Los intereses hegemónicos volvían a chocar 40 años después. Sobre el tratado secreto. El tratado secreto ya elaborado en el gobierno del presidente Morales no llegó a rubricarlos por su repentina muerte. El mismo fue firmado el 6 de febrero de 1873. Aún flotan muchas dudas sobre los verdaderos móviles del crimen perpetrado en la persona de Morales por su sobrino Federico Lafalle. Como se sabe, Lafalle, que fuera edecán de Morales, huyó después del magnicidio a Chile y poco tiempo después se desenmascaró como agente al servicio de Chile, cumpliendo misiones de mucha confianza. Así lo afirman al menor el historiador peruano Jorge Basadre, cuando se refiere a un capítulo de la Guerra del Pacífico. Daza dice: estaba en Tacna, las gestiones para apartarlo de la alianza no habían conseguido resultados positivos, el coronel boliviano Federico Lafalle, enviado desde Chile a proseguirlas. No están muy lejos de la verdad quienes tratan de levantar la cortina del misterio que rodeó el asesinato de Morales, sugiriendo que él mismo había sido fraguado por Chile para evitar la firma del pacto de alianza, en estrecha convivencia de la sociedad minera Arteche, conformada por capitales chilenos y españoles, la misma que había sido afectada por sus intereses por la política nacionalista imprimida por el malogrado presidente. Entre la aprobación del pacto secreto por el Congreso y el magnicidio transcurren muy pocos días y todo nos lleva a la evidencia de que el crimen fue obra de una gran conjura montada desde Chile, país que seguía paso a paso estas gestiones y recibía información inmediata de sus agentes que operaban en los más altos niveles de la política boliviana. Pese a todo, ya no puede evitarse la firma del pacto. La política desplegada por Morales había avanzado tanto que ni su muerte pudo detener la consolidación de la alianza. El presidente interno Tomás Frías no tuvo otra alternativa que estampar su firma en el documento. El breve gobierno de Alfonso Valliván tuvo que sostener la política internacional iniciada por Morales, preocupándose de hacer realidad el proyecto de organizar una armada. Pese a la negativa del Congreso, vano intento que muere con su promotor. La firma del pacto secreto fue en realidad un triunfo de la política internacional del Perú, pues el verdadero interesado en lograr esta alianza era este país. En Bolivia el pacto tuvo efectos negativos, ya que los gobiernos de turno confiados en esta alianza descuidaron el problema con Chile. Algo parecido ocurrió en el Perú. El presidente Pardo, pese a la amenaza araucana ya abierta, catapultada por la presencia activa del capitalismo inglés, tampoco se preocupó de renovar su armada ni aumentar o modernizar su ejército, dedicando la mayor parte de las enormes entradas que daba el guano y los empréstitos contratados a malgastarlos en combatir contra Pierola, personaje funesto que consume las mejores energías peruanas en los momentos más críticos. Tal era la confianza de Pardo en las bondades del pacto que, cuando algún personaje preocupado por el armamentismo chileno le sugería la conveniencia de comprar buques, este seguro de sí mismo solía contestar: mis dos blindados son Bolivia y la Argentina. No fue pues el supuesto descubrimiento de este pacto el verdadero motivo para la declaración de guerra por parte de Chile, como sostienen los historiadores chilenos, sino un meditado y bien calculado plan elaborado con mucha anticipación. Los capitales ingleses, que tenían necesidad de asegurar una larga explotación de las riquezas del guano y salitre, fueron los verdaderos interesados en consolidar para Chile aquellos territorios, actitud que coincidía plenamente con los intereses de la oligarquía progresista de Chile, que tenía importante participación en esta actividad y sobre todo porque inclinaba la balanza hegemónica en el Pacífico en favor de ese país. Una guerra con el Perú que acabase con la derrota de este fue siempre el sueño dorado de Chile desde la independencia, sueño que ha sido rehaciendo en diversas épocas y ocasiones desde 1825 a 1879. Indudablemente que Pardo fue un provisor y Morales un saorí. Ambos percibieron los peligros que se cernían en el horizonte, pero sucumbieron en medio camino, sin concluir la obra que debía traducirse en una vigorosa reorganización de sus fuerzas armadas. Morales lo intentó, pero cayó acribillado a balazos. Pardo, que sublimó demasiado los efectos del pacto, también cayó. A esta altura creemos importante hacer una aclaración definitiva sobre la firma del famoso pacto secreto
que hizo correr tanta tinta en Chile. Ya sabemos que este fue el pretexto principal para que Chile procediera a la declaratoria de guerra. La abundante prueba aportada posteriormente, sin embargo, saca a relucir que Chile conocía el pacto a los pocos días de haber sido firmado por los interesados. Es más, conocía todos los detalles y entretelones de la gestión realizada por la diplomacia peruana en la Argentina. Uno de los primeros investigadores que puso en evidencia este hecho fue don Isaac Tamayo, quien en su obra Habla Melgarejo, publica en 1894, expresa: ni el Perú ni Bolivia contaron con la desconfianza y suspicacia chilena que, el mismo día que se verificaba en Sucre el canje del tratado secreto mediante 50 pesos, que a su vez recibía el que le había facilitado. Tamayo no dice el nombre del diplomático chileno que obtuvo la copia, pero no es ningún secreto que fue Walker Martínez, el diplomático que tuvo entre manos el documento a los pocos días de canjeado, haciéndolo conocer de inmediato a su gobierno. Como si esto no fuera suficiente, también a través de un personaje argentino, Chile habría conocido el pacto secreto en sus inicios. Veamos cómo fue a parar al Mapocho otra copia del famoso tratado secreto. Tratado secreto sin secreto. Se encontraba el embajador de Chile en la Argentina, el señor Blest Gana, perteneciente a la familia que tenía intereses precisamente en el litoral boliviano. Era el mes de septiembre y el Congreso argentino se aprestaba a tratar en forma reservada su incorporación a un entente en que participaría el Perú y Bolivia. Como se trata de un asunto sumamente interesante que revela la eficacia de los servicios secretos del gobierno del Mapocho, transcribimos algunos párrafos de una conferencia pronunciada por el diputado chileno Anselmo Blanlot Oley en la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, donde hace revelaciones que pusieron al desnudo muchos entretelones de tan importante asunto. Dice: desempeñaba el cargo de ministro de Chile de la República Argentina desde 1870. Don Guillermo Blest Gana, representación que tuvo hasta 1876, durante el periodo luminoso de la discusión de límites entre los países andinos, bajo la patriótica y enérgica dirección de los ministros Ibáñez y Frías. Corría el mes de septiembre de 1873, el Congreso argentino funcionaba en secreto, convocado extraordinariamente por su gobierno. Aquella actitud parlamentaria no despertaba recelos en el centro diplomático. Ninguno de los agentes de las naciones amigas abrigaba temores de que se perturbaran las cordiales relaciones que tenían a su cargo cultivar. Un día, en las primeras horas de la mañana, recibió nuestro ministro anuncio de visita de uno de sus colegas del cuerpo diplomático. Extrañado por lo acostumbrado del momento y por la súplica verbal del ocurrente de ser recibido sin dilación, dio el señor Blest la orden de introducirlo a su dormitorio. Penetró allí el señor X, el ministro de Brasil en Buenos Aires, varón de Cotegipe, país vinculado tradicionalmente a Chile por sentimientos de no interrumpida simpatía. Perdone usted, dijo a nuestro diplomático, he pensado en su ayuda para salir de una situación grave. Sírvame excusa de nuestra amistad personal y que liga a nuestros respectivos países. El señor Blest Gana hizo demostraciones de asentimiento. Sabe usted, prosiguió el señor X, que en estos momentos celebra sesiones secretas del Congreso argentino. Acaban de comunicarme que esa sesión se trata de una confabulación americana en contra de mi gobierno. Solo Chile sería excluido de tal complot. Conocidos sus sentimientos de amistad hacia nosotros, así también solo su representante podría reemplazarme para adquirir lo que en realidad ocurre, ya que los pasos que yo diera serían espiados y cualquier movimiento mío aparecería como sospechoso. Discurre usted, amigo mío, por mí, gestión del descubrimiento de esa tenebrosa maquinación. No necesito decirle que si usted se hallara en mi lugar, no vacilaría un momento en servirlo y en servir a su patria, que amo y admiro. El señor X estaba profundamente excitado y conmovido. Blest Gana aceptó la misión de confianza de su colega y bien convencido de la sinceridad de sus expresiones de reciprocidad. Antes de separarse, ofreció el señor X los fondos de su legación para los gastos que demandara el descubrimiento de la maquinación. De esta manera, el diplomático chileno de origen brasileño, en conocimiento de la terrible confabulación, se puso a averiguar los pormenores del asunto, recurriendo ingeniosamente a todas las artimañas utilizables, por inmorales que fueran,
Su prodigioso olfato lo llevó primero a averiguar la situación económica de los congresales y dio exactamente en el clavo cuando se topó con uno de ellos que tenía problemas. Como el dinero empleado para este fin no salía de sus bolsillos, fue pródigo. No podemos dejar de transcribir el diálogo entre el diplomático chileno y el supuesto infidente. ¿Sabe usted, amigo don Guillermo, lo que se discute en estas horas en el Senado argentino? No, contestó el señor Blesgana, asombrado de aquella extraordinaria coincidencia entre la pregunta que le hacía y el propósito que tenía entre manos. Se discute una invasión de la alianza secreta hecha a la Confederación Argentina por las repúblicas de Perú y Bolivia. ¿Qué carácter tiene esa alianza? Ella es defensiva, pero este comprende que llegado el momento de un conflicto entre uno de los pueblos aliados y un tercero, la calificación de casus foederis es mera fórmula, el conflicto se ha preparado de antemano. Como era de esperarse, Blesgana se trasladó inmediatamente a Río de Janeiro con una misión de proponer una alianza entre Chile y el Brasil, pero chocó con el pragmatismo brasileño que instigaba pero no entraba en componentes escritas, línea de política internacional que le aconsejaba la extremada extensión y vulnerabilidad de sus fronteras internacionales, al decir Alberto Gutiérrez. Finalmente, como si estas dos copias del tratado secreto no fueron suficientes, el agente diplomático de Chile en el Perú obtuvo una copia más y la envió a Santiago. ¿No es verdad entonces que el gobierno chileno hubiese descubierto el famoso pacto secreto recién en 1879, como se ha demostrado con pruebas de primera mano? Otra cosa es que Chile se guardó el pacto prudentemente mientras carezca del conocimiento cabal de los propósitos, medios y fines de la alianza que aún no habían zarpado de Inglaterra los blindados que había encargado. Pero ¿fue realmente este pacto una amenaza contra Chile? No tal. Se trataba de un pacto defensivo. El artículo 1 del mismo expresaba que las partes contratantes se unen y ligan para garantizar mutuamente su independencia, su soberanía y la integridad de sus territorios, o negándose a defenderse contra toda agresión exterior, bien sea de otro u otros estados independientes o de fuerzas sin bandera que no obedezcan a ningún poder reconocido. Tal el espíritu del tratado, el artículo 8 es más claro cuando expresa que se emplearán preferentemente los medios conciliatorios para evitar los conflictos, refutando entre estos medios como el más aconsejable el arbitraje de una tercera potencia. Desde el punto de vista de los intereses bolivianos, analizando fríamente este tratado, pese a las intenciones buscadas con su aprobación, hasta ha sido perjudicial. El Perú buscó casi al mismo tiempo que Bolivia la firma de este tratado, pero tenía un interés estratégico inmediato, cual era neutralizarla. Jamás debió ocurrírsele al Perú que llegaría el momento de cumplir el compromiso, y cuando llegó no reaccionó airadamente como era de esperarse. Por el contrario, ofrecióse más bien como mediador. Por todos los medios trató de sacar cuerpo del problema y recién tomó el pacto secreto en serio cuando Chile, viendo que se le escapaba la presa, le declaró la guerra. Fue entonces que forzó la interpretación del tratado secreto, tomándolo como pretexto. De lo contrario, Bolivia quedaba más sola y burlada, que tal vez hubiese sido mejor por las perspectivas que se hubieran presentado para buscar una solución acorde a sus intereses. Sin embargo, todos los historiadores peruanos, incluyendo a Basadre, Ugarte y con Grimes en coro, repiten que la alianza fue perjudicial al Perú. Instamos un poco sobre este tema. ¿Por qué buscó el Perú afanosamente la alianza con Bolivia? Los propios historiadores peruanos responden a esta pregunta y dicen que fue para salvaguardar las salitreras de Tarapacá, contiguas a Bolivia, y por el temor de que Bolivia, ya sin su litoral, con el tiempo se lanzaría contra el Perú, contando para ello con la cooperación de Chile. No falta alguien que afirma que la seguridad del ingreso argentino a la alianza fue el motivo principal. Insistamos un poco sobre este tema. ¿Por qué buscó el Perú afanosamente la alianza con Bolivia? Los propios historiadores peruanos responden a esta pregunta y dicen que fue para salvaguardar las salitreras de Tarapacá contiguas a Bolivia, y por el temor de que Bolivia, ya sin su litoral, con el tiempo se lanzaría contra Perú, contando para ello con la cooperación de Chile. No falta alguien que afirma que la seguridad del ingreso argentino a la alianza fue el motivo principal.
Este es un tema poco atendido por la historiografía boliviana, de ahí que entramos a considerar algunos aspectos poco conocidos. Cuando la Cancillería de La Paz y Lima vislumbraron la adhesión argentina al pacto, creían estar pisando tierra firme, dada la candente situación que atravesaban las relaciones entre este país y Chile. Entre tanto, las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Perú con la Argentina no podían ser mejores. Pero pronto se pudo ver que la Argentina solo buscaba la solución de sus intereses particulares, utilizando la invitación peruano-boliviana como arma de doble filo para conseguir sus propósitos. Así, el canciller Tejedor condicionaba abiertamente, como paso previo al ingreso de su país a la Entente, la solución del problema limítrofe con Bolivia, con la consiguiente incorporación de Tarija a su soberanía. La maniobra argentina fue rechazada de plano por Bolivia, lo que dio lugar a que la Argentina le soplaran al oído del Perú una contrapropuesta insólita, pues le pedían la incorporación nada menos que de que Chile a la Entente, o en última instancia quedarse ella limitada al Perú y la Argentina. Esta contrapropuesta, cuya finalidad se podría deducir fácilmente, fueron rechazadas por el Perú, no porque una línea de conducta noble así le obligara, sino porque en aquella época al Perú le convenía más la alianza con Bolivia que con Argentina, por una sencilla razón. Chile y la Argentina estaban en aquellos momentos, en 1873, a punto de enfrentarse. Las relaciones entre ambos países estaban completamente deterioradas y se temía que en cualquier momento podían iniciar las operaciones bélicas, situación que obligaría naturalmente a que el Perú terciara en el enfrentamiento, enviando su ejército y especialmente su desastrada marina a lejanos mares, sacrificio que no estaba en condiciones de cumplir por la situación difícil que atravesaba y sobre todo por que más le interesaba resguardar el guano y el salitre que estaban ubicados en la frontera costera con Bolivia. Además existía otra razón fundamental. Aquí hacen un análisis diplomático. La firma de un pacto solamente entre Perú y la Argentina significaba el tácito rompimiento del pacto secreto que tenía con Bolivia, lo que a la larga Chile aprovecharía atrayéndola a una alianza, ofreciéndole los territorios de Tacna y Arica, lo que no estaba lejos de ocurrir ante la amenaza argentina de querer recuperar Tarija. El Perú tenía en aquellas épocas diplomáticos muy sagaces y no cayeron en la maniobra diplomática argentina. Es más, cuando este país le pidió al Perú el carácter de venta de uno de sus acorazados, el Perú renegó. Esta actitud peruana, forzada por las circunstancias, tuvo enorme repercusión en los hombres del Estado argentinos, que buscaron afanosamente, mediante el juego diplomático, la solución del problema limítrofe con Chile, enseñándoles a cada momento la espada de Damocles de la Triple Entente. A tanto llegó la táctica para resolver la cuestión de la Patagonia, que se supo que la legación chilena tenía acceso a las deliberaciones secretas del Senado argentino, donde se trataba la cuestión. Obviamente las sesiones se prolongaron infinitamente hasta que se produjera el ablandamiento de Chile, lo que finalmente ocurrió. Conseguido su propósito, la Argentina se desentendió definitivamente de la cuestión de su incorporación a la Triple Alianza, dejando a Chile libre el camino para su programa de conquista. Esta actitud argentina hizo cambiar el curso de la historia de América del Sur, ya que de suscribirse el pacto muy difícilmente Chile hubiese tomado las armas contra Perú y Bolivia. A mayor abundamiento consideramos útil referirnos a otros aspectos culminantes de esta situación, lo que se presentaron posteriormente. El criterio de una aproximación entre Chile y Bolivia que pudiera concretarse de una alianza quitaba el sueño a la Cancillería peruana. Sus posibilidades se volvieron a aflorar en 1898, cuando los intereses capitalistas norteamericanos decidieron tomar parte activa de la explotación de las riquezas naturales de la zona conflictuada. Fue entonces que se volvió a hablar con la nueva confederación Perú-Boliviana, teniendo a frenar las ambiciones ya desmesuradas del capitalismo anglo-chileno. El efecto buscado tuvo sus frutos, ya que se logró que la oligarquía minera boliviana en el poder dejaría de escuchar, por lo menos momentáneamente, los cantos de sirena de la Cancillería de la Mapocho. Pero lo curioso era que simultáneamente en el Perú comenzaran a tomar cuerpo una corriente que propiciaba un entendimiento con Chile, corriente en el que
estaban complicados muchos hombres de Estado peruanos hábilmente ganados por Chile. Fue entonces que se escuchó el verbo admonitorio de Manuel González Prada, que fustigó con prosa de fuego a los derrotistas. El encarpetado proyecto de la entente Perú-Bolivia-Argentina volvió a agitarse en el ambiente internacional, manipulado por los nuevos intereses en juego, que abría las heridas aún no cicatrizadas de la guerra de 1879. La situación emergente de la Guerra del Pacífico aún era una brasa candente, pese a que existían tratados como el de Ancón y la tregua que había sentado las bases para la paz, aunque bases impuestas por el vencedor y por lo mismo deleznables. Las perspectivas del cumplimiento o incumplimiento de tales instrumentos eran imprevisibles, realidad que engendró en el Perú aquella corriente claudicante de aproximación a Chile. Manuel González Prada, que interpretaba el verdadero pueblo peruano apagado y adormecido por la derrota, tuvo la virtud de despertarlo fustigando a los acomodaticios del momento. Los problemas internacionales ofrecen hoy, les dijo, una faz nueva con la alianza, entente cordiale o convenio tácito de Bolivia y la Argentina, adhiriéndonos para formar una triple alianza. Surgen muchas probabilidades de vencer a Chile, anular el Tratado de Ancón y reivindicar los territorios perdidos. No adhiriéndonos, corremos el peligro que nuestra neutralidad sea mirada como una manifestación hostil y que la unión argentino-boliviana redunde no solo en el daño de Chile, sino en el perjuicio nuestro. ¿Qué decir de Bolivia? Una sola consideración justifica hoy la alianza del Perú con ella: el temor de que al no estar con nosotros se habría unido a Chile para combatirnos y mutilarnos. La alianza de peruanos y bolivianos en 1839 recuerda la fraternidad de Sancho y Don Quijote, pues en las desventuradas aventuras de la guerra ellos salvaban el cuerpo y nosotros recibíamos los palos. Aunque duras las expresiones de González Pradas, traducían una verdad a medias. No se podía negar que la alianza de peruanos y bolivianos de 1879 tenía base de arenas movedizas. Existían muchos recelos, más por parte del Perú que de Bolivia, porque en la desventurada historia de los dos pueblos, las veces que se habían enfrentado, los peruanos siempre habían llevado los palos, desde Yanacocha hasta Ingavi. Había pues un resentimiento solapado entre ambas naciones, el que afloró fuertemente en los momentos difíciles de la guerra, en perjuicio naturalmente de la alianza y beneficio de Chile. Un autor boliviano de aguda observación, al referirse a este hecho, dijo lo siguiente: hay una causa más de nuestra derrota que no debemos olvidar: la falta de afinidad entre Perú y Bolivia, la falta de afinidad no resultante de la disparidad de raza, de idioma, de religión y de costumbres, que son semejantes, sino por la influencia de nuestras antiguas discordias internacionales, que han dejado un sentimiento de malquerencia que ha desaparecido solamente en el transcurso de muchos años pasados en paz y en olvido. Estos son fragmentos de un libro de un historiador boliviano llamado Edgar Oblitas Fernández. El libro se llama Historia secreta de la Guerra del Pacífico, donde hace un análisis extenso. Bueno, se ha sacado extractos, ¿no?, de cómo es que se generan estos problemas, ¿no?, que hasta hoy está repercutiendo. Es conveniente mencionar esto, ¿no?, porque hoy día acá en nuestro país, el Perú, estamos viviendo momentos muy como se puede decir, momentos muy dramáticos, ¿no?, por los problemas que se está viendo en los políticos, ¿no? Estos mismos problemas que estamos viendo ahora, esos justamente pasaba antes de la guerra. O sea, hay que ser conscientes de todo ello, ¿no? Por eso se dice que Fujimori cometió el error de abrir al capital chileno, ¿no?, las puertas, porque acá en este documento se hace un análisis que Chile siempre va a tergiversar las cosas y tratar de buscar un pretexto para buscar un conflicto, porque Chile es un país que realmente nunca debió existir, un sector de Sudamérica inviable, que la única fuente de ingreso, pues gracias al cobre que explota, que era territorio boliviano, y a las salitreras, ¿no?, que eran peruanas,
logró consolidar su república. Y la doctrina Portales es lo que, cuando yo veo estas crisis en el Perú, veo que es que se está llevando a cabo esa doctrina, ¿no? Que el Perú nunca más debe levantar cabeza en el Pacífico, porque si no Chile muere. Otro aspecto es ahorita por ejemplo está en huelga los de la mina de la Sauder, y eso no repercute, ¿no? Y bueno, eso es como ahorita el único proveedor de cobre o el mayor proveedor de cobre es Chile, entonces está aprovechando el alza de precios por la huelga de los trabajadores de la Sauder. Entonces es parte, bueno, es mi humilde juicio, es parte de lo que es la doctrina Portales, ¿no? Igual pasó en la pesca, ¿no? Cuando Banchero era pues el magnate de la pesca, mueren en extrañas circunstancias, ¿no? Entonces es otro aspecto que también hay que tomar en cuenta. Y bueno, con toda esta información ya es que conveniente que tomemos conciencia real del rol que nos toca jugar a nosotros, los ciudadanos del Perú, para con nuestro país, ¿no? Debemos ya de tener conciencia. Primero, yo soy de la idea de sacar a los capitales chilenos a cualquier precio de acá, no hay otra alternativa. Tenemos que sacarlos o nacionalizarlos. ¿Por qué? Porque el Perú, miren, tiene tanta riqueza que puede ser aprovechado por los peruanos, pero lamentablemente tenemos pues las clases, como siempre ha pasado desde la que se creó la República, ¿no? Que gente que en realidad entra solamente a lucrar, a beneficiarse personalmente y no piensa en el país, ¿no? La Cerro de Pasco mismo, las minas de ¿cómo se llama? Justamente de Pasco, de Cerro de Pasco y toda esa zona. Desde la época de la colonia se está explotando los minerales ahí. ¿Qué es Cerro de Pasco ahorita, no? Entonces habría que ponerse a pensar en eso, ¿no? El gas de camisea, se está malbarateando el gas. Y el Perú es un país que dice que crece económicamente, ya pues ese dinero debería de invertirse en lo que es el desarrollo de infraestructura, qué sé yo, como se dice, hacer la petroquímica en el sur, ¿no? Y el gas de camisea ya que sea para el peruano, porque ahorita nosotros tenemos, somos una economía sólida, entonces no necesitamos todavía vender al extranjero. ¿Para qué? Ahora recuperar el dominio marino, ¿no? Marítimo. ¿Por qué? Porque ahorita con el 12% que le otorgan al Perú de cuota de pesca, entonces ¿dónde está la soberanía, no? Nosotros somos los dueños de nuestro mar, es el mar más rico del mundo, y están acá depredando flotas extranjeras. Incluso en Chile ya al grupo Angelini ya le han mandado un ultimátum que no puede pescar más de la cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque los peces, o sea, los recursos marinos, van hacia el sur para desovar. O sea, en la época de cría, o sea, cuando van a reproducirse, van hacia el sur. Entonces en el sur es donde se hace el desove, de ahí suben hacia el norte. Entonces ahí cuando es la subida hacia el norte se puede aprovechar la pesca. Pero lamentablemente en Chile captura más de la cuenta, y entonces evitan la reproducción, y entonces ellos son los responsables, ¿no? Entonces eso, y a nosotros nos achacan que, bueno, nosotros somos depredadores cuando ni tenemos flota pesquera. Entonces todas esas cosas hay que ir viendo, y entonces en próximos videos vamos a ir analizando ya los aspectos actuales, pero siempre teniendo como base los aspectos históricos, y tenemos que analizar la geopolítica. Si un peruano no conoce de geopolítica, no puede plantear los problemas ni las soluciones. Entonces yo voy a hacer un análisis geopolítico y vamos a implementar las soluciones, porque no podemos estar todo el tiempo quejándonos. Entonces las soluciones están, pero siempre hay que hacer un buen planteamiento del problema. Eso sería todo, muchas gracias.